Ahora vamos a ver el bloque 4 relacionado al cumplimiento. En este caso, pues vamos a ver cuáles son las que tienen mejores servicios o más control, o qué inteligencias artificiales son más eficaces o las que tienen más garantía de alguna manera, ¿vale? Antes que nada, os quería hablar un poquito de la entrada en vigor del reglamento de inteligencia artificial. Es verdad que la entrada en vigor no es automática, no es a los 2 años como cabría esperar, ¿no? El 2 de agosto del 2026, sino que tiene una entrada escalonada y que la verdad debemos prestar un poco de atención para saber qué capítulos se van activando, qué artículos ya están en vigor y otros en los que tenemos que esperar. Realmente el reglamento entra en vigor el 1 de agosto del 2024, pero sus efectos y su aplicación comienza el 2 de agosto del 2026. ¿Qué pasa? Que el 2 de febrero del 2025 se activa el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 es el que se refiere pues, al artículo 1, al objeto de este reglamento, al artículo 2, el ámbito de aplicación, el artículo 3, definiciones, que tenemos hasta 68, y el artículo 4, la alfabetización de la IA. Y luego el capítulo 2 ya nos habla de las prácticas prohibidas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que esperar a febrero de 2025 para que se active eso. Ya hemos pasado esa fecha y pasamos a 2 de agosto del 2025. Se activan otros artículos más, otros capítulos, como por ejemplo el 3, la sección cuarta, el capítulo 5, el 7 de gobernanza, el artículo 78 de confidencialidad, o los artículos 99 y 100 que están relacionados con las sanciones y las multas, ¿vale? Es verdad que en España tenemos que esperar a la entrada en vigor, la publicación, aún está en trámite parlamentario del anteproyecto de ley del buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial para que transponga este régimen sancionador, ¿vale? Pasamos al 2 de agosto del año 2027 y entonces entra en vigor el artículo 6, apartado 1, ¿vale? Esos sistemas de alto riesgo. Y tenemos que esperar hasta agosto de 2030 para que todos los artículos entren en vigor, incluidos los que atañen a la administración pública. Os he puesto ahí los años 2028, 2029 y 2031. ¿Por qué? Porque van a ser fechas claves para evaluar pues, cómo ha funcionado la oficina de IA, ese código de buenas prácticas. Vamos a evaluar un poco todo esto que estamos regulando en el reglamento. Y va a ser en el 2031 cuando se va a evaluar por completo la aplicación del reglamento y, en su caso, ver si a lo largo de los años es necesario añadir alguna modificación de artículos o de lo que sea. Aquí podéis ver un poquito más la entrada en vigor, ¿no? Entra en vigor el 1 de agosto de 2024, pero su aplicación no va a ser hasta agosto del 2026. Tenemos las dos excepciones que os comentaba respecto al capítulo 1 y al capítulo 2 y se activan a partir de 2 de agosto de 2025 ese capítulo 3, sección 4, que se refiere a organismos notificados. Ese capítulo 5 respecto a los modelos de uso general de inteligencia artificial, la gobernanza en el capítulo 7 o la confidencialidad, artículo 78. Y luego ya el régimen sancionador en el 99 y 100. Después tenemos que esperar hasta el año 2027 para que se activen las obligaciones de los sistemas de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que viene a decir es que hasta la entrada en vigor es complicada en este reglamento, es escalonada y tenemos que ver en qué momento estamos para ver qué nos corresponde. Ahora entramos de lleno en el régimen sancionador. Son 3 artículos, 99, 100 y 101. Simplemente los vamos a pasar por encima y ya os digo, en España tenemos que esperar a ese proyecto de ley que se publique para poder aplicar esa multa o esa sanción. Vale, tenemos sanciones y multas administrativas a instituciones europeas y multas a proveedores de modelos de IA de uso general. Simplemente por centralizar, pues tenemos las que están relacionadas con el artículo 5, las que quedan fuera de ese artículo 5 y pues las que supuestamente podemos considerar leves, ¿no? Esta división la hará el anteproyecto en España, muy graves, graves y leves, pero de alguna manera aquí podemos referirnos que todas aquellas que estén relacionadas con el incumplimiento de obligaciones relacionadas con el artículo 5 van a tener una sanción de hasta 35 millones de euros o
si es empresa, el 7% del volumen de negocios total anual de la empresa infractora. En el caso de todas aquellas que no se refieran al artículo 5, vamos a estar entre una franja de un máximo de 15 millones de euros o en un 3% del volumen de negocios si es persona jurídica. Y las leves vamos a hablar de un tope máximo de 7,5 millones o el 1% del volumen total de negocios. Pero yo os digo, es un tope máximo, pero los propios Estados miembros pueden regular hacia abajo, adaptar, ser más flexibles, pero sabiendo que los máximos son estos. Ahora, si nos referimos a las multas administrativas a instituciones u órganos de la Unión Europea, aquí tenemos pues hasta 1,5 millones de euros por infringir todo lo relacionado con el artículo 5 y saliendo del artículo 5 ya baja a 750.000 euros, ¿de acuerdo? La autoridad que va a ser la responsable del régimen sancionador en este caso va a ser el Supervisor Europeo de Protección de Datos. En cuanto a las multas para los proveedores de los modelos de IA de uso general, bueno, pues aquí ya imponemos simplemente 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio por entender que se incumplen las obligaciones de no cooperación que están reguladas en el artículo 91 y 93, ¿de acuerdo? No voy a ahondar mucho más, sino para que tengáis en mente en qué baremos nos estamos moviendo. Por tanto, una vez que ya conocemos ese régimen sancionador, ¿qué propone la Unión Europea para poder equilibrar un poco la innovación y este cumplimiento normativo? Bueno, pues aparecen en escena los sandbox. Los sandbox son espacios controlados de pruebas que nos permiten ver sin miedo a que seamos multados, sancionados, apercibidos, podemos probar todo nuestro sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Cómo funcionaría en esa especie de laboratorio. Entonces, eliminamos, como ahí os indica, el miedo a la multa, al error. Entonces, vamos a innovar y vamos a ser más libres y vamos a estar con otra predisposición para el cumplimiento de la norma, ¿de acuerdo? Este sandbox empieza en abril de 2025, se espera que se tenga todo preparado hasta como no muy tardar 2026 y ya os digo, en España ya están las empresas seleccionadas y ya están trabajando en este tema. A su vez, aparte de los espacios controlados de prueba, también tenemos las condiciones reales fuera de los espacios controlados de prueba. Pero aquí la cosa se puede complicar más o quizá lo que pretenden es ayudar. ¿Qué significa esto? Yo si estoy en una condición real fuera de un espacio de pruebas controlado, yo voy a tener multa, yo voy a tener obligaciones y yo voy a estar totalmente ligado a ese cumplimiento. Pero si dentro de este sandbox realizo una prueba en condiciones reales, en ese caso, esta actividad estaría eximida de obligaciones. Por lo tanto, puedo utilizar esta pequeña treta, ¿no?, para probar mi sistema dentro de este sandbox y ver si realmente se puede adaptar a todo lo que me exige el reglamento en Europa, ¿de acuerdo? Os lo menciono aquí y ya entro directamente en las 12 empresas seleccionadas. Han participado muchas más, pero estas entiende el legislador que son las más relevantes y de las que podemos aprender más cosas. Es verdad que algunos dirán que quedan fuera pues casos que sería interesante ver, pero bueno, vamos a ver cuáles son estos 12 casos de uso. Recordaros que son supuestos de alto riesgo, ¿de acuerdo? Los del anexo 3 que están ahí relacionados con las infraestructuras, la biometría, la educación, el empleo, todos estos casos que entiende el reglamento que hay que tener en cuenta. Aquí os pongo el primer ejemplo de la empresa. En este caso está relacionada con el acceso a servicios esenciales públicos o privados. Está en ese anexo número 3. Y en este caso se trataría de un sistema para calificación crediticia, es decir, riesgo de impago, análisis de solvencia. Necesitamos analizar datos transaccionales bancarios, ¿de acuerdo? Para saber si una persona puede o no acceder a un crédito. Aquí os dejo la empresa y su página web para que podáis, si queréis, consultar un poco cómo trabajan. En el mismo apartado de acceso a servicios esenciales tenemos a Fundación CITIC en Galicia y en este caso lo que tratan de analizar es un sistema que procesa llamadas al 112 de emergencia para
utilizar estas transcripciones al 112, que son las llamadas de emergencia en Galicia, para mejorar la gestión de emergencias, ¿de acuerdo? Entonces es bastante importante y creo que vamos a sacar lecciones interesantes. Ahora pasamos a la biometría. En biometría tenemos el ejemplo con esta empresa que lo que trata es de verificar la edad de los usuarios en máquinas de vending. La verdad que exactamente no sé cómo van a adecuar a la normativa regulada por tabaco, porque también quieren relacionarla con la normativa pendiente de regular para vapeadores. Por tanto, nos darán más detalles cuando veamos las guías definitivas de este sandbox, pero sin duda un caso también muy llamativo. Seguimos en biometría, tenemos otra empresa, os dejo ahí el enlace. Se trata de una solución de videovigilancia. De aquí, en este caso, lo que queremos es reconocimiento facial mediante biometría y especialmente diseñada para identificar de forma simultánea a muchas personas en entornos multitudinarios. Así que aquí también tendremos que fijarnos qué problema se le plantea tanto al proveedor como al regulador cuando intentan pues, que se cumplan todas estas obligaciones asociadas a este caso. Ahora pasamos al empleo. En este caso, este es un caso de uso creo que muy interesante y que va a llamar la atención porque, claro, tenemos que encontrar si se cumple el algoritmo con todo lo que nos exige el RIA. Aquí se trata de adecuar la vacante con los currículos entre candidatos y requisitos de las ofertas de empleo, ¿no? Entonces, se trata de un algoritmo que ordena a los solicitantes en función de si su currículum encaja o no en esa oferta de empleo. A primera vista podría parecer algo muy sencillo, pero como hemos visto a lo largo del curso y el caso de Amazon es muy representativo, si bien utilizaban un algoritmo de reclutamiento, ese algoritmo nos dimos cuenta que pues negaba el acceso a las mujeres directamente simplemente por su género, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se está trabajando en este aspecto y cómo la Unión Europea le va a pedir una serie de obligaciones. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo también relacionado con el empleo, que creo que también va a ser interesante, que es en este caso un sistema de emparejamiento de recomendaciones personalizadas de talento freelance con proyectos empresariales. En este caso habría que saber cómo funciona ese algoritmo, cómo toma esas decisiones y todos los requisitos de conservación de documentos y todo lo que le exige el reglamento, cómo lo va articulando. Ahora pasamos a infraestructuras críticas, también un tema bastante relevante, sobre todo por los daños o la peligrosidad que puede acarrear en el caso de que algo vaya mal, ¿no? En este caso se trata de supervisión en tiempo real y lo que queremos es seguridad y optimización de las infraestructuras críticas, ¿de acuerdo? Entonces está muy relacionado con la detección temprana de incidentes y anomalías pues, en vehículos, problemas en multitudes, espacios, lo que sea. Veremos aquí cómo lo van desarrollando. Ahora seguimos en infraestructuras críticas, pero más desde el sistema de la ciberseguridad. Y aquí es importante el control del flujo de datos, por ejemplo, en sistema eléctrico o sistemas de telegestión de distribución de electricidad, que ahora mismo precisamente la electricidad y todo lo relacionado con eso ya hemos visto desde el apagón que paraliza el país. Más casos, en este caso, maquinaria y salud digital. Tenemos a Airbus en este caso y lo que vamos a analizar es su aplicación web. ¿Por qué? Porque tiene un chatbot que responde a las preguntas de los usuarios a partir de un documento de instrucciones operativas estándar que está seleccionado por la propia empresa. Entonces, también objetivamente parecería un caso muy sencillo, pero ya hemos visto casos de uso como el de Air Canada, aquella persona que solicita a través del chat pues una bonificación por un determinado caso, el chat le dice que de acuerdo, que le corresponde y luego la compañía le dice que no, que esa bonificación no era correcta, que le ha dado el chat una información incorrecta y que por tanto no le va a bonificar. Se reclama y le dan la razón al usuario, ¿no? Porque entienden que ese chat forma parte de la imagen representativa de la empresa y que por tanto tienen que hacerse cargo. Ya veremos aquí qué exigencias le pone el reglamento y si tienen algún problema. Seguimos en maquinaria y salud y aquí una plataforma para la prevención de problemas del sueño. Vale, aquí estamos analizando datos de salud, hay que ver cómo se obtienen estos datos, cómo se
cómo se explican, cómo se gestionan y bueno, veremos qué aprendizaje sacamos. Este caso también está relacionado con software médico y aquí monitorizamos a los clientes a través de un asistente virtual en inteligencia artificial conversacional, a través de Lola, que es un asistente que gestiona llamadas telefónicas, ¿de acuerdo? Entonces, son todo casos que realmente nos sacarán de muchas dudas con empresas que quizá estén desarrollando algo parecido y que es el momento de ver qué están haciendo otras. Y esta, que es la última, la 12, en este caso es una inteligencia artificial para prevenir enfermedades metabólicas. Aquí lo que se intenta estudiar son marcadores analíticos o genéticos y se intenta evaluar el riesgo de enfermedades como diabetes o la obesidad. Entonces, veamos cómo se tratan estos datos, cómo este sistema los gestiona y todo ese proceso, toda esa cadena de valor que es necesario plasmar. Por lo tanto, aquí viene siendo un resumen de todos estos casos que nos preguntamos, ¿qué pasaría si se deniega un crédito? Pues entendemos que todos estos casos de uso se tendría que demostrar en ese ejemplo, pues por qué lo hace o no lo hace, o si utiliza un sesgo, o si por ejemplo se ordenan a candidatos en una oferta, tenemos que garantizar que no se discrimina por edad o género, o que si se recomienda una pauta de salud determinada, pues que ese proceso quede registrado y que sea comprensible tanto para el médico como para el paciente. O por ejemplo, si solicitamos una verificación de la edad con una foto, pues que estemos informados y que sepamos exactamente cómo se usa y cómo se protege. O, por ejemplo, si se gestiona la red eléctrica, pues tenemos que saber que ese sistema o ese modelo está preparado para resistir ciberataques, por ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos de uso que nos va a aportar, ya os digo, muchísima información porque es la aplicación real de todos estos artículos que hemos visto durante todo este tiempo. Aquí os comento pues una serie de reclamaciones que recibe la Agencia Española de Protección de Datos durante el 2024 y ascienden a 19.000. Pero lo interesante del tema es saber por qué se queja la gente, ¿no? Nos gusta litigar de alguna manera, pero también por qué queremos proteger. Bueno, en este caso se demuestra que la mayoría de las quejas están relacionadas con el mal etiquetado de contenidos generados por IA y eso nos resta confianza porque hay una ausencia de supervisión humana y sobre todo lo que peor llevamos es en los sistemas médicos y educativos que no se avise de toda esta información. Aquí otro ejemplo, multa de la Agencia Española de Protección de Datos por instalar un sistema de reconocimiento facial para analizar emociones. Aquí está el kit, ¿no? Analizar emociones sin el consentimiento evidente del visitante, del usuario, y estamos hablando de 96.000 euros a esta cadena de gimnasios, ¿no? Entonces, para que veáis casos prácticos reales de cosas que sí están sucediendo y que ya hay autoridades que están aquí velando por el cumplimiento y protección de derechos que entendemos que se pueden infringir. En este sentido, comparto esta noticia porque pone en parte amarga entrada en vigor de la ley, pero lo que viene a decir es que algunos Estados miembros, por ejemplo Alemania, lo que piden es flexibilizar o suavizar la entrada a la norma, ¿no? Que no se empiece ya sancionando, sino que se dé como un tiempo para que las empresas, las pymes, las startups y todos se vayan adecuando a este nuevo entorno y que no empecemos ya directamente pues a sancionar. Entonces es entendible en cierta manera porque ya os digo, ese sandbox se hace por algo porque realmente las empresas están quizá muy perdidas, imaginaos las pymes, ¿no? Muchísimo más. Entonces es interesante tener en cuenta que tenemos todos que ir adecuándonos a esta norma y es verdad que vamos a tener tiempo porque ya os digo, la entrada en vigor es escalonada y hay muchos mecanismos para preguntar, para consultar y para poder ir guiándonos. Aquí os pongo otra multa que nos hace pensar que la biometría es algo que debemos usar como último instrumento, como último paso para estos sistemas. En este caso es el de reconocimiento facial para llevar a cabo registro de las jornadas laborales. Cuando aparece el control horario, pues todas las empresas tienen que llevar este registro y pues en este caso esta empresa decidió que con la imagen pues sería una forma fácil y rápida de hacerlo. La cuestión es que
pues suscitó pues quejas, y aquí lo que hacen es imponer una multa de 20.000 euros porque entienden que utilizar este sistema de reconocimiento facial es el último para algo quizá tan sencillo, y que utilizar de estos datos especialmente protegidos pues no había necesidad, ¿no? Ahora os quería comentar un par de observatorios en todo lo que estamos viendo sobre la inteligencia artificial, que hay observatorios como Odiseya, el de impacto social y ético de la inteligencia artificial, que se dedican a investigar y a colaborar sin descanso en que todo esto que hemos visto, que todos estos sistemas y modelos se introduzcan de manera ética, con gobernanza, con los mínimos sesgos posibles. Es verdad que los seres humanos tenemos sesgos, pero tenemos que poder equilibrar, tenemos que ser transparentes, explicables, evitar esa opacidad algorítmica en la medida de lo posible, como dice el reglamento. Entonces, este observatorio tiene un montón de propuestas y proyectos de investigación que os invito a que conozcáis, y de hecho uno de ellos es este que os puse aquí, que está en colaboración con google.org y que nos habla del impacto que tendrá la inteligencia artificial en el futuro del empleo, y sobre todo en grupos vulnerables, ¿no? Es verdad que la inteligencia artificial está impactando en las empresas. Estamos viendo que lo que se trata es de mejorar esa eficiencia, la competitividad, pero ¿qué pasará con el futuro del empleo? Y de hecho, pues están a punto de publicar pues las conclusiones, en este caso de este grupo de futuro del empleo. ¿Qué opinan todos estos expertos? ¿Cómo está la sociedad afrontando todos estos desafíos? Y bueno, aparte de estos temas, habla de muchos más. Tiene un blog muy interesante, y así que os invito a que lo podáis consultar. Otro observatorio que creo que también es interesante es el de ética de inteligencia artificial de Cataluña, porque aparte tiene un cuestionario que no es como el cuestionario de la Comisión Europea, el Checker Compliance, ese que nos era muy difícil de completar. Aquí las preguntas están mucho más detalladas, nos ponen referencias, ejemplos para que sepamos contestarlos, y os pongo aquí, por ejemplo, el de... Esta es la pregunta 1.1, ¿de acuerdo? Es: ¿el proceso de generación de resultados de tu sistema de IA está bien documentado? Son preguntas mucho más accesibles que las que veíamos en el otro bloque. ¿Y es reproducible por si hay que descubrir problemas en el futuro? Por tanto, esta pregunta ya nos es más fácil de contestar. Nos pone un ejemplo, que es el de Google Flu Trend, que lo vamos a ver ahora, y creo que es muy representativo y que nos ayuda también a entender por qué el reglamento insiste tanto en esa necesidad de transparencia. El caso de Google Flu Trends, que os lo voy a poner ahora, es un sistema que intentaba predecir cuántas personas tenían gripe, ¿vale? Entonces, era un modelo de predicción basado en las búsquedas que hacíamos en Google, por ejemplo. Entonces, ¿qué falló aquí? Pues que faltaba documentación, trazabilidad, y no se actualizaba. Entonces, ¿qué pasó? Que al principio funcionaba perfectamente, pero después se dieron cuenta que empezaba a fallar y duplicaba las cifras reales que realmente luego salían en el Centro Nacional de Enfermedades, ¿no? Entonces, aquí viene esa necesidad del RIA en que exija documentación, trazabilidad, para evitar todos estos errores, y que sistemas que al principio pueden funcionar bien, si no tenemos actualización constante y revisión, pues se nos van directamente en las manos y fijaos, llega a tener resultados erróneos de duplicar cifras reales. Ahora pasamos al bloque de los deepfakes, que creo que es un tema muy relevante y que el reglamento también le dedica buena parte de artículos y considerandos, porque es una realidad que ya la tenemos encima de la mesa, ¿no? Entonces aquí os pongo como una especie de mapa para que veáis que tenemos ahí al atacante, tenemos los datos, se crea el fake, se crea el archivo, se consume y luego se propaga la divulgación, que es lo que hace que sea de forma masiva y que tenga efectos mucho más perjudiciales. Pero ya no solo tenemos deepfake de imagen, sino también que tenemos de voz, de vídeo, incluso en tiempo real, ¿no? Entonces aquí se va complicando la cosa, y por eso llega a tal punto que el propio reglamento dice: esto lo tenemos que regular, lo tenemos que definir, y entonces nos vamos al artículo 3, en esas 68 definiciones que tenemos, y en el punto 60 nos dice: deepfake lo traduce en España por ultrasuplantación. Va a ser cualquier contenido de imagen, vídeo, audio que esté generado o manipulado por inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hace? Pues asemeja personas, objetos, lugares y
puede inducir a una persona a pensar que son auténticos. Y ahí está el quid, el problema y las grandes dudas de que ahora mismo estamos en un momento en que ya no somos capaces de diferenciar lo que es verdad de lo que no, de lo que es real, de lo que estoy viendo. No soy capaz, no tengo ya la suficiente capacidad para diferenciarlo. Hasta ahora, sí, fuera lo que fuera, no planteaba dudas porque no existía la IA. Yo sabía que no podía existir un sistema que me alterara mi realidad. Ahora mismo yo ya no la diferencio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué dice el artículo 54 del Reglamento de Inteligencia Artificial? Lo establece como un riesgo de transparencia. Por lo tanto, dice que todos los responsables del despliegue, estos implementadores de los sistemas de IA que generen o manipulen imágenes, tienen que avisar de que esos contenidos son generados de manera artificial. Por lo tanto, el aviso está ahí. Y siempre ponen una excepción pues por contenido editorial, humorístico, satírico, pero vamos a centrarnos exactamente en lo que quiere el reglamento, es que avisemos que ese contenido está generado de manera artificial. De hecho, es tan relevante el caso que en Estados Unidos, que ya veis que no suelen regular, publican una ley en abril 2025 y nos dicen que se penaliza ya la difusión no consentida de imágenes íntimas, incluidos los deepfakes, y obliga a las plataformas, que aquí está lo relevante, a que ya retiren el material en 48 horas. Da ese plazo de tiempo porque entiende que es el suficiente para que una plataforma pueda gestionar todo esto, ¿no? Por lo tanto, como podéis ver, es llamativo que ya Estados Unidos necesite regular los deepfakes y necesite realizar una ley para evitar esta difusión y esta propagación de este tipo de contenido. Por ejemplo, os pongo noticias relacionadas con esto, que claro, que lo que vemos no ha sucedido, es algo fake y no nos podemos enterar, no podemos diferenciar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pensamiento crítico, necesitamos ver fuentes oficiales, tenemos que formarnos, saber que existen estos deepfakes. Si no lo sabemos, ¿cómo vamos a poder evitarlos, ¿no? Entonces, un montón de noticias relacionadas con deepfakes, en este caso pues un CEO que usando la clonación de voz y vídeos de YouTube pues intentan que en una reunión pues pareciera auténtica, ¿no? Entonces se intenta engañar para conseguir pues normalmente fines económicos o para extorsionar o lo que sea. Cada persona tiene un objetivo diferente. El caso es que cada vez están apareciendo más deepfakes. Aquí os pongo, por ejemplo, el de la princesa Leonor, que en TikTok hay un montón de cuentas en el cual la suplantan y entonces, claro, la gente dice, creía que hablaba con Leonor y ahora estoy endeudada. Claro, se intenta conseguir una cierta cantidad de dinero y no es una, ni dos, ni tres, sino que hay muchísimas cuentas. En este caso, supongo que os suena, que es en donde se estafó a una mujer con $1 millón porque se hacían pasar los estafadores por Brad Pitt. En este caso, la mujer entendía que estaba en una videollamada con él, no le hacía sospechar y en declaraciones de ellas, claro, dice, no estoy loca ni soy estúpida. Bueno, evidentemente son situaciones bastante complicadas. El problema en este caso era económico, pero es que aquí ya tenemos un daño reputacional, tenemos una pérdida de empleo, tenemos más daño, sobre todo porque en este caso, en 2024, un profesor de instituto pues se viraliza que hay una grabación con su voz en el cual tiene insultos y tiene comentarios racistas, vale. Al viralizarse automáticamente lo destituyen, lo despiden, cae el peso de la ley sobre él, lo sancionan y se abre una investigación porque, claro, él negaba todo esto. Al empezar con la investigación se dan cuenta que esa grabación que se había viralizado era una clonación de su voz, que no era él y que fue un empleado del centro con el que tenía diferencias o tendría un altercado, no se llevarían bien, el que creó ese deepfake para que pues lo despidieran, por ejemplo. Entonces, vale, el responsable, que es este otro empleado, fue arrestado por acoso y alteración del funcionamiento escolar. Eso
Es correcto, pero todo lo que ha sufrido ese director de ese colegio por un acto que no ha cometido y la pérdida de confianza y pérdida de reputación y riesgos sociales y relacionados con la salud mental que ha tenido esa persona, pues claro, son irreversibles, ¿no? Entonces, para que os deis cuenta de las consecuencias tan graves que puede suponer. Aquí otro ejemplo relacionado con las elecciones en 2024 en Estados Unidos, pues muchos votantes reciben llamadas de teléfono de supuestamente Biden diciéndole que no vayan a votar. Evidentemente habían clonado su voz para pues, alterar un proceso democrático, etc. Y por eso quizá en el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, junto a esa protección de derechos de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, además de añadir el medio ambiente, pues añade la protección de la democracia, precisamente porque cosas como estas pueden alterar procesos electorales democráticos que pongan en duda estas instituciones. Aquí os pongo, ¿eres capaz de diferenciar vídeos, imágenes o audios sintéticos de los reales? Pues quizá hace 1 o 2 años sí eras capaz, pero ahora cada vez es más complicado. De hecho, os pongo el reto de diferenciar sintético o real, os dejo ahí el enlace, que me parece súper interesante. Yo al principio siempre acertaba 10 de 10 y la verdad que últimamente ya empiezas a fallar, ya te entra la duda y ya como tienes imagen, sonido, movimiento, ruido, se hace la verdad súper complicado. En este caso, pues es falsa la imagen, ¿no? Y podríamos imaginar a primera vista que sí podría ser verdad. En este caso, pues también es falsa. Aparece, pues hay unos niños, un colegio, parecería todo muy normal y en cambio es un contenido falso. Y en este caso, ¿qué creéis? Pues es real, este caso es real. Podría parecer de que como está difuminado no se ven muy bien las rayas del techo y en cambio sí es verdad. Y aparte si lo veis interactuar es que, ya os digo, es muy complicado, ya no diferenciamos la realidad de lo que no lo es, de lo sintético. Entonces estamos en una nueva era, estamos navegando de alguna manera en cosas que nunca nos han pasado y que creíamos que sería impensable que al ver algo no diferenciáramos si esa persona o esa voz provenía de alguien que no fuera real. Aquí os comento, relacionado un poco con los deepfakes y aterrizándolo un poco a España, el caso de Almendralejo y Puertollano, que es pues nada, es una serie de menores que crean deepfakes de sus compañeras de colegio y que también son menores, ¿no? Entonces provocando pues situaciones pues verdaderamente negativas, ¿no? Entonces aquí poner pues el foco en que este tipo de deepfakes pues casi el 99% está destinado al género femenino y es verdad que también está aumentando el caso en menores. Por tanto, tenemos que poner foco no solo las instituciones europeas, sino en general la sociedad para que este tipo de conductas pues, no se repliquen. Y de hecho, al realizarse en la educación y con menores todavía se ven mucho peor, ¿no? Por lo tanto, os dejo una pregunta abierta de ¿tenemos un futuro prometedor? Pues pensemos que sí, ¿no? Pero es verdad que la llegada de la robótica está a la vuelta de la esquina, que los robots van a impactar en los hogares, en las empresas y en toda la cadena de valor de la sociedad, y que preguntas como estas que en ese momento nos hacíamos podrían parecer muy lejanas y que ahora no lo son tanto, ¿de acuerdo? ¿Cotizarán los robots a la seguridad social? O incluso cuando el Foro Económico Mundial se preguntaba si debían pagar impuestos los robots para reemplazar la cotización de las personas que sustituyan. Si el Foro Económico Mundial se preguntaba eso, quizá no estaba tan desencaminado, ¿no? Quizá algo podría intuir. Por tanto, más que nunca tenemos que tener la mentalidad abierta y ver qué puede pasar, que es verdad que lo vemos lejano, pero es algo que esa inteligencia artificial va a estar incorporado en un hardware, y qué hardware mejor que un robot que nos puede ayudar en tareas domésticas, en tareas repetitivas, en tareas peligrosas. Por lo tanto, no sé si visteis, es que acaba de salir hace nada pues la pre-order para el robot de la empresa 1X Neo, que ya se lanza por $20.000. Empiezan a bajar los costes de acceso y por tanto veremos qué pasa en el futuro.
Y aquí pues os comento puntos que podemos pues dejar ahí, ¿no? Como abiertos, pero que nos van a afectar, ¿no? El futuro del empleo, evidentemente, tendremos que ver si esa llegada de la inteligencia artificial va a suponer una pérdida de empleos. Y si bien es verdad que van a aparecer profesiones diferentes y se va a aumentar la cantidad de empleo en esas nuevas profesiones, ese punto intermedio, ese momento entre que la gente pierde el empleo, se tiene que volver a formar, ¿qué va a pasar con todo eso? Luego los temas de propiedad intelectual, ¿no? Que es algo que se está discutiendo y cómo se intenta compensar esos derechos de propiedad en sistemas que ya se han aprovechado y que ya no podemos revertir. Es decir, ya han aprendido y ahora no podemos decir no te acuerdes de todo eso que has aprendido, ¿de acuerdo? No es tan fácil como reducirlo a eso. Luego los problemas que vamos a tener de desinformación, ¿no? Que si realizamos sistemas con sesgos que se divulguen o que amplifiquen sesgos en esos sistemas, pues los resultados van a ser terribles. En la salud vamos a tener la ayuda de la IA y nos va a ayudar a resolver problemas, a curar enfermedades, a nuevos tratamientos, nuevos antibióticos, que nos va a ayudar, pero también tendremos que ver los problemas que pueden surgir alrededor en el caso de que falle, ¿no? Que es donde el derecho ahí activa su máxima protección para ver por qué ha pasado algo. Y luego nada, os hablo pues tecnologías cuánticas, la superinteligencia, la robótica y los neuroderechos, ¿no? Esos implantes como Neuralink que pretende que sean el futuro para mejorar y amplificar nuestras capacidades como seres humanos, ¿no? Pero eso ya son temas mucho más profundos y que quizá parece que se escapan ahora mismo de la realidad en que estamos viviendo. Aquí os hablo de herramientas de IA generativa. Quizá conocéis los LLMs, los agentes autónomos o las automatizaciones. Simplemente hacer un recopilatorio para que tengáis en cuenta lo que podéis usar. Es verdad que ChatGPT y Gemini pues son los que se llevan la palma y casi todo el mundo está usando, y Copilot se está centrando más en lo relacionado con empresa o administración o cuando queremos un entorno más cerrado. Es verdad que no es tan flexible ni podemos hacer tantas cosas como con ChatGPT o Gemini, pero bueno, es verdad que los guardarraíles de seguridad, que es lo que pretende basarse básicamente para que sean seguros, se llevan quizá van un poco más adelantados que otros. Luego tenéis a Claude, que en código va genial, y luego ya en otro extremo dejamos a Grok y a DeepSeek, donde ahí tienen quizá otros principios, otros valores y otros contenidos, ¿no? Os quería comentar que en ChatGPT ya tenéis el modo agente, además de la investigación en profundidad, y creo que son características muy, muy interesantes y que nos van a ahorrar un montón de tiempo en investigación o en lo que queráis aprender de alguna manera. Otra herramienta que me parece súper interesante es Manus. Con apenas 7 palabras y unos minutos tenéis, por ejemplo, una página web entera en formato web, en formato móvil, en formato tableta, que con lenguaje natural le vais diciendo pues cámbiame el color, cámbiame el botón, que aparezca este texto, que aparezca otro, y es súper fácil, aunque no tengas conocimientos de programación, pues simplemente con lenguaje natural podemos hacer cosas como esta. Y me parece un inicio para alguien que no sabe el tema y que tiene curiosidad, pues empezar por aquí, quién sabe, luego pues especializarse o lo que sea. Respecto a esta GenSpark, seguro que conocéis Gamma para las presentaciones, pero esta va un poquito más allá y hace unas presentaciones muy muy buenas y bueno, os lo dejo aquí porque existe la versión gratuita para que la podáis probar, y me parecen herramientas útiles y que podemos utilizar en nuestro trabajo diario, y os la comparto. Os dejo la web. Aquí os dejo otra herramienta, en este caso es Lovable y es muy fácil de usar. En el lado izquierdo tenéis ese chat donde yo pongo quiero una aplicación sobre el reglamento de inteligencia artificial porque quiero aprender exactamente las prácticas prohibidas o quiero buscar el enfoque de riesgos, y entonces me crea una aplicación con un enlace el que puedo consultar en cualquier parte y, por ejemplo, en ese buscador pues busco pues sistema de IA y entonces me aparece donde se ha mencionado el sistema de inteligencia artificial en todo el reglamento y me pone los artículos. Entonces es una manera muy fácil de poder crear herramientas que de otra manera sería muy complicado con inteligencia artificial, de manera que sin conocimientos de programación yo me puedo hacer este tipo de aplicaciones. Lo que hay que tener es la idea, saber lo que quiero y luego hay que saber pedirlo, ¿no? Pero en este caso con estas herramientas nos facilitan mucho el acceso y ya os digo, con
poquísimos prompts podemos hacer algo como esto. La herramienta esta que os voy a poner ahora, de las relativas a las automatizaciones, ¿vale? Os pongo aquí Make, que es una de las más conocidas, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es conectar ChatGPT pues con una hoja de cálculo, o la conectamos con un doc, o la conectamos con el WhatsApp, con el Telegram, con el correo electrónico, con lo que queramos, y automatizamos pues una tarea determinada. La cuestión es saber en nuestro día a día y en nuestro caso de uso qué es lo que necesitamos, ¿vale? Además de esta, pues tenemos Zapier, tenemos N8N, que ya ahí tenemos una capacidad de personalización muchísimo más alta, pero es verdad que hay que entender un poquito más los flujos, la lógica y saber por qué ponemos cada cosa. Pero bueno, para empezar, ya os digo, son súper interesantes, son gratuitas y podéis probarla. Y Opal, que está a punto de llegar. Y esta es mi herramienta por excelencia en el caso de que queremos analizar pues un BOE o un contrato o unas directrices. ¿Por qué? Porque tenemos esta fuente que en el lado izquierdo podemos cargar con todo lo que queramos y este cuaderno se va a centrar únicamente en esa información, ¿de acuerdo? No vamos a salir a otro lado, salvo que nosotros le pongamos un enlace o lo que queramos. Pero nos va a permitir, por ejemplo, con el reglamento nos va a poder desmenuzar a través de ¿qué? Pues os muestro. Vídeo, audio, nos hace podcast en español, que además intervienen varias personas para que sea más ameno. Nos hace un resumen de vídeo como tipo presentación para que veamos un poco de qué va esto. Nos puede aportar cuestionarios, un mapa mental para ver todo esto del reglamento, incluso tarjetas interactivas en las cuales te hace una pregunta, pulsas y al darle la vuelta está la respuesta, y si tienes dudas pulsas en ese enlace y nos lleva a esa respuesta adecuada donde se encuentra. Entonces, para estudiar, para investigar, para lo que sea, os recomiendo un montón esta herramienta. Tenéis la versión gratuita o la versión Pro si estáis con Gemini Pro, y ya os digo, probarla porque seguro que os va a encantar. Aquí tenéis otra herramienta, Google AI Studio, que también es muy interesante. Os proporciona una API que podéis usar de forma gratuita y que incluso la podríais integrar pues en un flujo como en los que vimos antes de N8N, y que para empezar está genial. Aparte podéis hacer también Vive Coding, que es esta práctica para programar, vais hablando en lenguaje natural y con una serie de prompts pues se va adaptando lo que queráis, ese propio sistema de IA, y la verdad que está genial. Y la última herramienta que os quería comentar es Teachable Machine, que también me parece muy, muy interesante para crear modelos de aprendizaje automático, pero de forma fácil, para que a veces cuando hablamos esto de Machine Learning no sabemos muy bien lo que es, pues con estos ejemplos de forma didáctica y muy fácil vemos cómo es un proyecto de imagen, cómo es un proyecto de audio o cómo se hace un proyecto de posturas, ¿no? Entonces, cómo se carga, cómo se van cambiando los parámetros, la temperatura y todo, y creo que es algo muy interesante y que nos va a ayudar en proyectos o tipo formaciones para enseñar a los alumnos. Entonces, nada, estas son las herramientas que os quería enseñar. Espero que os sean útiles, espero que todo este conocimiento os pueda servir por lo menos o haya despertado algún tipo de interés para que lo utilicéis en alguna de vuestras tareas diarias. Y que nos seguimos formando, nos seguimos actualizando y esperemos que lo mejor esté por llegar.